seguimos en el lunes Puede Esperar y uno de los temas que queríamos tratar esta tarde está relacionado con el tema de los precios de los alimentos, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estos precios que ganan cada vez más protagonismo en nuestro ingreso, digamos, impactan más fuerte en nuestro salario, pero un condimento fuerte de los precios de los alimentos son los impuestos. Hay un trabajo interesante y un desglose que ha realizado la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, y vamos a hablar esta tarde de eso con David Miazo, que es el economista jefe de la Fundación. Buenas tardes, David, gracias por acompañarnos. Lorena, un gusto estar conversando contigo. Como siempre, David, un placer hablar con vos. Y contame, David, ¿cada cuánto hacen este seguimiento? Para empezar, digamos, a mí me gustaría tener un poco la idea global del trabajo que están haciendo. ¿Cada cuánto lo miden? Bueno, este es un trabajo que lo hacemos cada 6 meses y lo hemos hecho durante los últimos 6 años. ¿Y cómo viene cambiando en los últimos años esta composición? ¿Es cada vez mayor el componente impositivo? ¿Decrece? ¿Cómo lo ven ustedes? No, te diría que el componente impositivo, si bien puede tener alguna sub y baja de acuerdo a la rentabilidad que tenga el producto en particular, por lo tanto impacta en un impuesto como el impuesto a las ganancias, esa rentabilidad, en general se mantiene relativamente estable. Siempre estamos variando la participación de los impuestos en estos 3 productos, son pan, carne y leche que analizamos, entre un 25 y un 30% en prácticamente en todas las mediciones que hemos hecho. O sea que más de un cuarto son impuestos, más de un cuarto del precio de estos productos son impuestos. Exactamente, en el caso del pan hablamos del 25%, en el caso de la leche del 26% y en el caso de la carne del 27%. Para ponerlo en otros términos, de cada 1.000 pesos de carne que uno compra, 270 pesos son los impuestos que se acumularon a lo largo de la cadena. Y acá tomamos todos los eslabones, la cría, el engorde, el frigorífico, la carnicería, y tener en cuenta que, por ejemplo, un producto como la carne, que estamos conversando último, tiene 10,5 de IVA, digamos, no tiene 21. Por lo tanto, un producto que tenga 21 es usual que tenga un poco por encima de este nivel. Hay un tema, ¿cómo impacta, digamos, esta cuestión que estamos escuchando ahora muy fuerte, el tema de la sequía, ¿no? De que hay una sequía importante, de que esto lo vamos a sentir aún más el año que viene, pero digamos, ¿es justo echarle la culpa a la sequía? Mira, bueno, por un lado tenemos una sequía muy significativa que ya ha impactado de manera irreversible en el trigo. Este verano se espera cosechar cerca de 11 millones de toneladas, después de haber cosechado 23 millones de toneladas de trigo la campaña pasada. Entonces, un impacto muy significativo, que alguna tensión en el precio del trigo puede llegar a generar durante el año que viene. Sin embargo, una de las cosas que vemos en este estudio es que el trigo, en el caso del pan, solamente tiene una incidencia del 13% del precio final. Es decir, el precio que terminamos pagando el kilo de pan, solamente un 13% es lo que representa el trigo. Claro, o sea que cuando vemos esas alzas por ahí fuertes de los precios afuera, sobre todo que miramos, y el correlato rápido es, sube el pan, ¿no? Porque enseguida lo primero que piensa la opinión pública en general es, bueno, sube el trigo, sube el pan. Pero en realidad la incidencia del grano dentro de lo que es el precio sería bastante marginal. Tal cual, es marginal. Algún impacto puede haber, claramente, porque si sube el precio, esa incidencia existe, pero es relativamente limitada. De hecho, te puedo poner el ejemplo entre el primer informe este año y este segundo informe que estamos publicando. Entre estos 2 informes, el precio del pan se incrementó 118 pesos por kilo. ¿No? Sí, sí. Y de esos 118 pesos, 16 tuvieron que ver con el aumento del precio del trigo. Y 102 pesos no tuvieron nada que ver con el trigo. Tuvieron que ver con otros factores. ¿Y cuáles son esos otros factores? Y centralmente la inflación, que afecta al pan, la carne, la leche y todos los productos de la economía. Claro. Bueno, hablando justamente del tema de la inflación, ¿no? Lo hemos escuchado al ministro de Economía Massa hablar en los últimos tiempos de que él cree que hacia el año próximo, después de marzo, podría pensarse en un 3% de inflación mensual. ¿Crees que es posible ese número? Que quisiera creer, digamos, te lo pongo en ese término porque obviamente uno quisiera, como habitante, consumidor que gana en pesos, realmente quisiera que eso fuera así, pero yo hoy te digo que me parece virtualmente imposible que la inflación, al menos de manera estable, un mes del 3% podemos llegar a tener, pero que de manera estable esté durante 3 meses, por darte una idea,
en algún momento del año que viene en un 3%, me parece hoy totalmente imposible. Vamos derecho a una inflación del 100% este año y muy probablemente vamos a un piso del 100% el año que viene también. Entonces, vos calculás que eso es una inflación mensual de cerca del 6%. Por lo tanto, tener 3% podrá pasar a algún mes del año que viene, pero de ninguna manera ya te garantizo que va a pasar de esos 3 meses seguidos. Claro, claro. Bueno, lamentablemente, ¿no? Sí, por supuesto. Recién hablábamos también del tema de la sequía, ¿no? Y hay una cosa que está muy vinculada, lógicamente, al campo, que sabemos que genera la gran cantidad de divisas que necesita nuestro país, vienen en gran medida del sector agropecuario. ¿Cómo va a impactar esta sequía el año próximo, digamos? ¿Ustedes han hecho ya algún relevamiento, alguna idea de qué impacto va a tener en las arcas fiscales? Bueno, en primera instancia, el campo genera el 70% de las exportaciones del país, por lo tanto, es lo que vos estabas mencionando, cumple un rol central en la generación de divisas. En segunda instancia, justamente, el frente cambiario es probablemente el eslabón o el talón de Aquiles del plan aguantar o llegar hasta las elecciones que tiene el gobierno. ¿No? Tiene un plan de tratar de ir atando la economía para que dure hasta las elecciones. Y la verdad que el frente cambiario es el principal desafío y lo era previo a tener una sequía tan grande. Y ahora con esta sequía tan grande se complica aún más porque ya decíamos recién, entre 4 y 5 mil millones de dólares que vamos a tener de impacto ahora los primeros meses del año. Se van a sentir en enero, febrero. Que eso hace un par de meses no se estaba previendo. Se veía venir una sequía, pero nadie pensaba hace un par de meses que fuera a ser tan significativa. Y después lo que hoy no tenemos datos, no tenemos información, porque recién se está sembrando, es la cosecha, que es la más representativa en términos de dólares, de soja y maíz, que se empieza a cosechar en marzo, abril, y el grueso de exportación está en mayo, junio, julio, y bueno, ahí va a estar la duda también, si esta sequía, como algunos pronósticos están informando, se extiende hasta febrero. Bueno, ahí también va a generar un impacto significativo en la cosecha de estos granos, y también en el ingreso de dólares del año que viene, y además se le va a sumar que probablemente el ritmo de venta, particularmente de soja y por lo tanto exportación, se empiece a ralentizar a partir de junio del año que viene, cuando los productores probablemente van a estar esperando que un cambio de gobierno traiga cambios en el tipo de cambio, en los derechos de exportación. Entonces eso ya se vio en fines de 2015, la segunda mitad del 2015, cuando estaba por ser el cambio de gobierno, que se estaba esperando, digamos, que hubiese una mejor situación para poder vender. Entonces la combinación de todo esto va a generar un escenario cambiario muy complejo, donde la verdad es que no sé si el gobierno va a poder seguir con esta decisión tratando de postergar una devaluación. No sé si obviamente va a llegar a las elecciones como pretende. Y por último, David, relacionado con un poco del tema del dólar soja, ¿no? Más allá de las particularidades que pueda tener el nuevo dólar soja que se planea implementar, ¿crees que sirve en esta clase de puentes, digamos, que tiende el gobierno para ir haciéndose de dólares? ¿Es bueno para el campo? ¿Le sirve? Bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? El gobierno hace eso en la necesidad de tratar de juntar algún dólar para las reservas, porque la única forma de mantener el tipo de cambio oficial, que está en un valor artificialmente bajo, la única forma de mantenerlo es con un banco central que tenga reservas para vender. Si el Banco Central no tiene reservas para vender, esta mentira, digamos, que es el tipo de cambio oficial, no se puede sostener. Y ahí se entienden todas las medidas de cepo importador, cepo cambiario, dólar Qatar, dólar soja, dólar colté, etcétera, forma parte de poder sostener esa mentira que es el tipo de cambio oficial. Dicho eso, a ver, el dólar soja lo único que hace es incentivar a los productores a vender soja, pero de ninguna manera genera más producción. O sea, es la producción que ya se cosechó en mayo de este año y que el gobierno busca algún incentivo a que se venda. ¿Y por qué tiene que buscar incentivos a que se venda? ¿Por qué no se vende normalmente? Y no se vende normalmente justamente porque tenemos un tipo de cambio oficial totalmente atrasado, una brecha del 100% entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio libres. Si eso no existiera, la comercialización de soja fluiría normalmente y no sería necesario ningún tipo de incentivo cambiario extra
como el que está generando el gobierno. Y con esto termina aceptando que justamente el problema es cambiario. Claro. Porque si yo, para resolver el problema cambiario, les doy un incentivo cambiario, porque claramente el problema de fondo es cambiario. Exactamente. Dicho todo eso, esta vez este nuevo dólar soja no va a tener el impacto que tuvo el dólar soja de septiembre. Eso te iba a preguntar, porque también qué cantidad de soja le queda todavía a los productores en su poder. Claro, hoy, no tengo el número hoy, pero queda una cantidad muy inferior a la que tenía en septiembre, por lo tanto tiene menos stock para vender, o sea, el productor tiene menos stock de soja para vender, por un lado, y por otro lado, tiene por delante la incertidumbre de la sequía, entonces se va a poner a vender cuando no sabe qué va a cosechar, entonces más vale va a retraer decisiones de gasto, decisiones de inversión, porque y por lo tanto va a dejar de vender porque no sabe cuánto va a cosechar producto de la sequía. Exactamente. Bueno, te agradecemos. Entonces no va a tener el mismo impacto. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, David. Y déjame sumar una cosita, perdóname, disculpame, me empieza. Que termina pasando cuando empieza a haber un dólar soja cada 2 o 3 meses, termina pasando lo que pasa con los blanqueos o las moratorias. Bueno, están esperando. De última espero el próximo que se va a dar en 2 o 3 meses de nuevo. Entonces, esa ventana de oportunidad que podía generar el dólar de soja de septiembre, diciendo, bueno, tengo que aprovechar este tipo de cambio especial porque después no va a existir, deja de generar ese sentido de oportunidad único que me tengo que apurar a vender. Claro, ahora van a esperar el mejor momento, seguramente. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, David. Tomar. Gracias, David, como siempre. Igualmente, era David Miazo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, analizando un poquito esta situación de el nuevo dólar soja que van a tener los productores y también ahí contándonos, ¿no?, una cosa interesante, un dato interesante, que más de un cuarto de lo que pagamos del kilo de pan, del kilo de carne y del sachet de leche son impuestos.